Me pueden nada más mandar un mensaje, por favor. Sí, sí, estamos bien. Para que vayamos iniciando nuestra conversación del día de hoy. Israel Flom, muchas gracias. Muy bien, vamos a esperar nada más unos segundos y vamos a iniciar este live donde conversamos. Muy bien, muchas gracias, te lo agradezco. Este espacio está dedicado para hablar de conciencia y muy específicamente estamos usando como pretexto, como motivo para hablar de conciencia y de Kabbalah, el título de este libro, Libérate de las deudas, que es un libro que está ayudando a muchísimas gentes a entender el origen de por qué nos endeudamos financieramente. Eh, y pues bueno, ese es el motivo que nos une. He recibido muchos mensajes, mucha gente que está encontrando muchas respuestas y también en nuestro grupo privado, recuerden que tenemos un grupo privado que se llama Libérate de las Deudas, donde ahí vamos prácticamente subiendo todo el material, conferencias, extractos de libro, todo, para que podamos encontrar luz en el camino, sobre todo cuando estamos endeudados. Sabemos que ahí se nos cierran mucho las puertas, se nos cierra mucho el entendimiento. Pero muy bien, me da mucho gusto que se estén conectando. Muchas gracias. Y cualquier comentario, pregunta, recuerden que este es solo el pretexto para juntarnos y platicar, dar un poco de conciencia. Venimos a este mundo a generar conciencia y algo que me ha llamado la atención los últimos días es como la aparición de un nuevo programa que parece ser es muy, muy poderoso, pues está poniendo de cabeza a muchas personas, una nueva aplicación. Me estoy metiendo a investigar sobre el tema, desde luego, pero no sé si han oído ustedes hablar de esta aplicación o programa o nuevo nivel de lo que llaman las IAs, las nuevas, lo que es lo nuevo, lo que le llaman algunos, creo que el mismo Bill Gates lo denominó como algo tan impactante como cuando surgió el Internet, este programa que está poniendo nerviosos a muchos porque puede ser que sus alcances sean, todavía no los medimos, el GPT-4. Pero aquí llevo con este comentario que el GPT-4 y lo que venga, pues cada vez estará sustituyendo muchas actividades humanas, pero la que nunca, o quizás sea muy aventurado, ¿verdad? Pero la que nunca se va a sustituir es lo que tiene que ver con la conciencia humana. Eso creo que está muy lejos todavía cualquier máquina, porque la conciencia, la Kabbalah, se obtiene, se revela solamente a través de nuestra conexión con los mundos superiores y es donde somos revelados con información que se transmite, ¿no? Entonces, para que una tecnología ya muy desarrollada lo pueda lograr, creo que estamos muy lejos y por eso todavía es más relevante el que podamos seguir transmitiendo, generando conciencia en el mundo, porque esa es esa significa nuestro mayor tesoro, nuestra mayor riqueza que se puede tener. La conciencia que logremos desarrollar. Y pues bueno, nosotros aquí en Tuve del lugar Kabbalah aplicada, pues ya en lo personal, pues ya después de más de, pues ya prácticamente 18 años, cerca de 18 años de, de impartirla, pues no, seguimos cada vez más emocionados, más contentos de cómo sembrar una semilla, cómo gestar un cambio en las personas, y esa es nuestra labor, y debe ser la de todo mundo. Uh-huh. Así que lo que nos reúne hoy es el pretexto para hablar sobre cómo librarnos de las deudas,
pero pues es innegable que podemos hablar y tenemos que hablar de temas específicos de Kabbalah. Así que te invito que si tú tienes alguna pregunta, algún comentario, pues aquí lo podemos platicar, podemos dar un poco de luz si está en nuestro alcance, ¿de acuerdo? Así que pues bienvenidas, bienvenidos nuevamente a este en vivo, Libérate de las deudas, y también conversaremos de Kabbalah. Es importante hablar de deudas, siempre comienzo con lo siguiente. Las deudas financieras no son normales, ¿sí? Una trampa en la conciencia para que la gente se endeude es que le han hecho creer que vivir endeudado es normal, que es la única forma de obtener sus cosas, ¿no? Siempre escucho esa palabra en algunas personas, es que es la única manera de obtener mis cosas, ¿no? Y con esos conceptos, la gente piensa que vivir endeudado es normal. No es normal. Tan anormal es que la única razón por la que estamos en este mundo, la única razón por la que estamos en este mundo, fíjense, de acuerdo a la perspectiva cabalística, es porque venimos a hacer un proceso de corrección, lo que se llama un tikkun en la Kabbalah, y un tikkun es sinónimo de deudas. Así que estamos en este mundo con el único propósito de liberarnos de deudas que traemos de vidas pasadas. Si no, no tendríamos necesidad, porque el tikkun es una deuda. ¿Por qué? Porque las deudas eh, son luz gratuita que hemos obtenido a través de nuestros actos de egoísmo. Entonces, obviamente en este libro, Libérate de las deudas, yo le enfoco mucho al aspecto financiero porque es una experiencia personal que yo he vivido sobre el tema financiero y sentí mi responsabilidad poder transmitir a través de la sabiduría de la Kabbalah cómo poder salir de este proceso, pero realmente estamos en este mundo para liberarnos de las deudas, no para hacernos de más deudas, ¿no? Entonces, por eso el primer principio es tener clarísimo que vivir endeudado es lo más anormal que puede existir. ¿Sí? Obviamente vivimos una conciencia colectiva que manipula hacia el consumismo, y no solo hacia el consumismo, manipula hacia el control, hacia el poder, hacia sometimiento de la conciencia inferior, y por esa razón vivimos una sociedad que no que nos han hecho creer que vivir endeudados es normal. Punto número uno, es lo más anormal estar endeudados financieramente. Las deudas financieras solo son un reflejo, eso es muy importante, de una deuda espiritual que tenemos que trabajar. ¿Sí? Finalmente, el acreedor no es responsable. Somos nosotros los que traemos una deuda y que la transmitimos a través de una deuda financiera. Y ese es nuestro trabajo constante, es nuestro trabajo identificar dónde está mi deuda. Hoy vamos a hablar de otras causas, de conductas que nos llevan a endeudarnos financieramente. Otro aspecto importantísimo, y es algo que yo estoy promoviendo mucho, es que las deudas debe ser considerado para algunas personas que ya no pueden salir del proceso de las deudas porque es muy difícil salir. Debe ser considerado un problema de adicción. Es una adicción. Así como hoy en día ya está más que aprobado, por ejemplo, que estar en las redes todo el tiempo se ha convertido en una adicción, que estar en el WhatsApp es una adicción. Los últimos resultados arrojan que en promedio la gente está dedicándole 5 horas solo a su WhatsApp, ¿sí? y, y- y que un promedio de cada 10 minutos en el día revisamos el WhatsApp. Imagínense si no, eso es una adicción. ¿Y por qué es una adicción? Porque una adicción es todo aquel comportamiento o hábito que no podemos parar y que desde luego nos puede estar causando estragos en otras áreas de nuestra vida. Entonces, otro de los principios entonces fundamentales es darnos cuenta que las deudas, cuando ya se convierte en un problema en el que ya se volvió algo cíclico, donde ya hemos hecho intentos por no endeudarnos y caemos,
estamos en presencia de una adicción. El otro de un amigo me decía, el doctor Abel este, Pérez Rojas, me decía, es lo que estás hablando es de un problema ya de salud pública, ¿no? Y él decía, pues es el concepto que se puede manejar, ¿no? Y, y tiene toda la razón, ¿no? Entonces, esto puede sonar fuerte como si es una adicción. Si tú estás endeudada, endeudado y lo has intentado por años salir de ella, si no puedes, es porque hay una adicción, hay un hábito que no puedes detener. Y por eso es necesario pedir ayuda. El segundo paso para salir de una adicción es pedir ayuda. El primer paso, que es el más difícil, es darnos cuenta que somos adictos. ¿Sí? Otro aspecto fundamental de las deudas es que es un generador de pobreza. Es un generador de pobreza porque prácticamente el trabajo, el fruto del trabajo de las personas ya queda empeñado y por lo tanto va a menguar su capacidad de vida, su nivel de vida. ¿Sí? Si tú te pones a ver y divides las deudas que tienes hoy en día entre el salario que ganas mensualmente, podrás fácilmente darte cuenta por cuántos años prácticamente tu trabajo ya está empeñado para los próximos años. Y eso lleva a la pobreza. ¿Por qué? Porque las deudas prácticamente menguan nuestro nivel de vida. El nivel de vida de la generalidad de las personas se encuentran entre la clase media y la clase media, la clase baja, y entonces es muy delicado porque la clase media tiene un problema. La clase media siempre está luchando por no caer en pobreza y siempre aspira a ir al siguiente nivel, pero esa aspiración la quiere conseguir a través de deudas. Esa es la gran trampa de vivir en la aspiracional, porque queremos cumplir, llegar a otro nivel, pero engañándonos, disfrutando, como dicen por ahí, un nivel de vida que no nos hemos ganado, usando créditos, préstamos, etcétera. Entonces, ese es el otro aspecto fundamental de las deudas. Es un generador de pobreza. Y algo muy delicado que ha sucedido en las sociedades eh, tercermundistas, como puede ser México, es un concepto viejo el tercermundismo, pero es muy real todavía. Somos un país tercermundista. Económicamente somos fuertes, pero sabemos que esa economía, realmente el dinero está en manos de las potencias extranjeras que vienen y se llevan todo el dinero de México al extranjero y en manos de algunos que otros, ¿no? Pero socialmente, algo muy delicado es cuando al de la clase media o al pobre, al de la clase media sobre todo, le das una tarjeta de crédito o le permites tener deudas, lo estás condenando a la pobreza, a menguar su futuro económico, ¿no? Y a afectar a toda su familia. Todo eso sucede y eso es todo eso tenemos que pensar. Yo creo que en la siguiente clase voy a hablar un poquito sobre algo, ahorita me acordé, en la clase de lunes de Kabbalah que tengo con mis alumnas y alumnos, hablaba un poquito de cómo poder salir de circunstancias que sabemos que nos hacen daño, pero que las seguimos haciendo. ¿Sí? O sea, el ser humano es muy interesante. O sea, eh, sabemos que hay cosas que nos hacen daño, pero las seguimos haciendo. ¿Sí? Y las deudas es una de ellas, una vez que nos damos cuenta que nos hacen daño, pero no podemos salir de, o comer algo que no debemos de comer, consumir algo que no, etcétera. O sea, hay tantas cosas que hacemos, hábitos que tenemos, que sabemos que no debemos hacer y lo hacemos. Eso es porque estamos dominados, desde luego, por lo que se llama en Kabbalah como una inclinación al mal, y las deudas es un aspecto de ellas, ¿no? Y espero la próxima semana retomar algunos unas formas de cómo poder salir de esas circunstancias, ¿no? Pero una de ellas es vislumbrándonos a futuro, dice, a ver, ¿qué va a pasar en tu futuro si sigues así de endeudada o de endeudado? ¿Qué va a pasar con tus hijos, con tu familia, con tu nivel de vida?
prácticamente ya las familias que se empiezan a endeudar, de pronto pues ya, si antes salían de vacaciones una o dos veces al año, de pronto pues ya no pueden salir o van reduciendo sus alcances, y si sus hijos los tenían en una escuela más o menos a lo mejor de buen nivel, pues ya no les alcanza, si antes se compraban ropa, ahora ya no se compran tanta ropa, o sea, van disminuyendo, porque llega un momento en que ya se endeudan tanto que ya nadie les presta, y ahí es donde se toca a fondo, ¿no? En fin, otro aspecto fundamental, este ya muy espiritual, endeudarnos es prácticamente negar a Dios, ¿sí? Es negar a Dios por completo, porque cuando uno se endeuda es una manera de decirle a Dios, lo que me estás dando no me sirve, no estoy contento con lo que me das, y entonces voy a buscar a un tercero que sí me va a proveer lo que tú no me puedes proveer. Es muy fuerte, pero a nivel espiritual podemos decir que el que se endeuda no cree en Dios. Porque si nosotros tuviéramos una firme conciencia de lo que es la divinidad, sabemos que siempre tenemos lo que debemos de tener, que siempre somos proveídos exactamente lo que necesitamos tener. Si siempre tenemos lo que debemos de tener, no tenemos lo que deseáramos tener, pero en un acto de fe total, en un acto de una fe total en el Creador, deberíamos estar siempre contentos con lo que tenemos, ¿sí? Entonces, por eso yo digo que cuando nos endeudamos, porque no tenemos todavía una idea muy clara de lo que es la divinidad, ¿no? Y algo muy importante, bueno, que va aparejado con el tema de la pobreza, es que las deudas pues son la esclavitud en su máxima expresión. Desde la antigüedad social de las sociedades, las deudas han sido el modo de esclavizar a las personas y a las naciones. Lo único que ha cambiado es un poquito la forma, ¿sí? Pero las deudas es una manera de esclavizar a las personas. ¿Por qué? Porque un esclavo es aquella persona que su trabajo prácticamente trabaja para otro y prácticamente solo sobrevive con lo poco que le queda. ¿Por qué? Porque el patrón, el esclavizante, le quita una parte de su dinero producto de su trabajo. Entonces, somos esclavos, nos convertimos en esclavos del acreedor, ¿no? Y aclaro, ¿no? Cuando estamos hablando de deudas, yo me refiero mucho a las deudas personales, ¿sí? Ya a nivel de negocios, hay ciertas reglas para endeudarse, hay ciertas reglas para un cierto apalancamiento, y pueden ser muy sano, pero en los negocios, no en no en nuestra vida personal, sí, porque ahí es donde viene el problema. No hay que confundirnos, ¿no? Una persona que ahora está endeudadísima, hace tiempo me decía, bueno, es que a mí me enseñaron en una maestría que las deudas son buenas, porque las empresas viven de deudas. Y le digo, pues el tema es ese, las empresas, no tú como persona. Pero ella lo había tomado como también para sí mismo, había entendido que el mensaje era para su vida personal. Y obviamente ahora vive endeudada, después de gozar una muy buena situación económica, ahora vive endeudada y ahora antes no trabajaba porque ya era una persona jubilada, con una pensión muy buena, pero ahora ya no le alcanza ni la pensión. Imagínense, ahora tiene que ver cómo ganar dinero, porque ya lo que gana ya no le alcanza. En fin, entonces estos son principios fundamentales del concepto de las deudas que debemos de siempre tenerlos muy claros, ¿sí? Insisto, el enemigo no es, el enemigo ni siquiera es el acreedor, ¿eh? El enemigo no es el banco. El banco, recordemos que el banco presta dinero de sus propios clientes, ¿no? Porque ni siquiera es de los accionistas. Pero el que se acerca y pide una deuda, pues ahí está alguien dispuesto a prestarle un dinero que ni es de él, ¿de acuerdo? O sea, los banqueros no tienen dinero en los bancos, ellos solo administran, los banqueros solo son administradores del dinero de sus cuentavientes, ¿eh? No, nunca pensemos que un banquero es benévolo solo porque presta dinero, ni siquiera es dinero de él, ¿sale? De los banqueros, así que también es algo importante, porque a veces
a veces hasta responsabilizamos a los banqueros, ¿no? Y pues no, somos nosotros quienes nos acercamos y pedimos prestado. Entonces tenemos que trabajar en nosotros, ¿sí? En nosotros. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, esta parte eh, introductoria. Ujú. Muy bien. Ok, pues vamos a leer, a seguir leyendo otro, otra porción del libro Libérate de las deudas. Hemos hablado en semanas anteriores, por ejemplo, de cómo las culpas hacen que nos endeudemos, todo el proceso de la culpabilidad. Y otro aspecto importante que hemos hablado es la búsqueda de soluciones fáciles. ¿Sí? Como nunca hoy en día, siempre ha sido, pero ahora está muy marcado, sobre todo en la juventud. Antes, en mis tiempos, sabíamos que la vida, si queríamos lograr algo en la vida, pues a lo mejor ya cuando teníamos 40 años, podíamos pensar, pues ya a lo mejor ya tengo una casa, tengo un auto, ya tengo ciertos lujos, ¿verdad? O sea, no teníamos ese chip de que ya a los 20, 24 años yo ya debería tener muchas cosas. Entonces, esa ansiedad por lograr tener muchas cosas, viajar, por ejemplo. Hoy en día la gente está desesperada porque quiere viajar, se endeuda por viajar, pero todo esto lleva a la ansiedad, todo esto lleva a buscar soluciones fáciles y las deudas, entre comillas, a veces son soluciones fáciles, ¿no? Es una la deuda es una manera de alcanzar mi deseo rápidamente. Ya lo hemos platicado, las deudas al fin y al cabo lo que buscan es satisfacer un deseo y detrás de ese deseo hay un placer que busco llenar, ¿sí? Ese es el tema. Detrás de una deuda hay un placer que busco llenar y como los placeres son muy bonitos, pues la deuda es el camino rapidísimo para sentir un placer. Y ya después el sufrimiento que tengo por todo lo que vas por pagarla es otra historia, ¿no? Entonces, la búsqueda de salidas fáciles, desafortunadamente hoy en día, está impregnando a mucha gente joven, ¿sí? Me decía el otro día la mamá de una chica, es que mi hija, no, me lo decía creo la misma chica, ¿no? Me dice, es que yo me proyecté que a los 25 años yo debería de tener ya un auto de tal calidad, debería de vivir en tal fraccionamiento y debería tener no sé cuántas cosas más. Y, y está terminando la universidad a los 24, ¿no? Entonces, esa ansiedad está haciendo que muchos jóvenes estén buscando salidas rápidas, fáciles y que llevan a veces, sobre todo llevan a la ansiedad, a la frustración, a la desesperación, porque no lo logran. Y a veces el camino de las salidas falsas, ¿no? Pero todo eso es una ansiedad por querer disfrutar de alguna manera rápida. No nos damos cuenta que pues para todo hay edad. El otro día leía un mensaje ahí en Facebook, ¿no? O sea, los jóvenes deberían de entender que cuando estás en la edad de los 20, 30 años, apenas estás sembrando, ¿no? Que la vida es como un árbol y que apenas estamos sembrando, estamos eh, iniciando un arbolito de nuestra vida y que ya más adelante recogeremos frutos. Entonces, hay que bajarle a esa ansiedad por querer tener tantas cosas en el menor tiempo posible, porque esa es una de las salidas de las deudas. Hay por ahí un eslogan que dice, desea, endeúdate y disfruta, ¿no? Casi, casi. O sea, la deuda es como si fuera la solución a nuestros deseos. Y sí, pueden solucionar en 5 minutos un deseo, pero nos puede llevar toda la vida a vivir endeudados. Así que hoy vamos a hablar sobre la envidia como la causa de deudas. Y voy a leer lo que dice el libro. La envidia, como toda transgresión,
esa ausencia de sabiduría. ¿Sí? Una persona que tiene envidia es una persona que tiene ausencia de sabiduría. La sabiduría al respecto nos dice, como hemos mencionado, que el sustento de la riqueza que vamos a tener, ese sustento, la riqueza que vamos a tener, se define en primer lugar desde antes de que nacemos. ¿Sí? Desde antes de que nacemos, ya se definió cuál va a ser nuestra situación en la que vamos a nacer. Nosotros escogemos dónde nacer, en qué lugar, en qué familia, en qué medio. ¿Y por qué escogemos eso? Porque desde la perspectiva cabalística, nosotros vinimos haciendo un trabajo de corrección a través de reencarnaciones y nosotros escogemos exactamente esta vida para hacer ese proceso de corrección. Entonces hay personas que por proceso de corrección van a nacer muy ricos, en familias muy ricas, y hay otros que van a nacer en familias muy pobres, ¿sí? Pero es porque es necesario ese ambiente para que ambos, en cualquier nivel en que se encuentren, van a vivir las experiencias suficientes para poder hacer su trabajo de corrección espiritual, ¿sí? Por eso se dice que el sustento, la riqueza que vamos a tener, se define antes de nacer. Y posteriormente, durante la vida, tenemos oportunidades a través de nuestro trabajo espiritual de ir cambiando esas circunstancias originales, pero solo y cuando hagamos nuestro trabajo de corrección. Sí, eso son una de las bondades de los regalos que nos da el trabajo de la conciencia, el trabajo de la Kabbalah, que si nosotros empezamos a hacer un trabajo de corrección, obviamente estamos modificando los criterios iniciales que teníamos antes de nacer, porque ya estamos generando otras circunstancias y entonces podemos abrir cambios a nuestra vida. Y es por eso que, por ejemplo, en la Kabbalah sabemos que cada año nuevo que se celebra el día 1 de Tisrei en lo que se conoce la festividad de Rosh Hashanah, ahí se define, por ejemplo, en ese día se define, entre muchas otras cosas, cuánto dinero vamos a ganar en el año que está iniciando. Pero todo ese decreto que se fija ese día de Rosh Hashanah, que es el día 1 de Tisrei, ese día es el resultado de lo que trabajamos el año anterior. Sí, por eso tenemos que estar trabajando cada año, todos los días de nuestra vida, cada hora, cada minuto, porque estamos preparando un terreno para el próximo Rosh Hashanah y a ver cómo nos va en el decreto, en el juicio que somos sometidos ese día. Esa es la manera en la que cada año se define lo que vamos a ganar. Es interesante, yo sé que para algunas personas que no están conectadas con la Kabbalah puede ser extraño todavía este proceso, pero espiritualmente es lo que sucede. Entonces, todo lo que trabajemos y trabajemos durante el año se va a decretar ese día, se va a abrir el libro, se va a revisar el libro de la vida y de acuerdo a eso se va a decir, fulano de tal va a obtener tal dinero en el año que está iniciando. ¿Vale? En fin, por eso el tema del dinero, y estamos hablando de la envidia, dice que hay quienes tendrán más que otros y estos, aunque se esfuerzan y hagan lo que hagan, no van a obtener más, salvo que hagan un trabajo espiritual. La envidia es querer tener lo que el otro tiene, ¿sí? Y eso significa que cuando yo estoy viendo, como dicen, el jardín ajeno, estoy menospreciando lo que tengo. ¿Sí? La envidia me hace ver afuera, ver que tiene el otro y desearlo, pero no me doy cuenta que es como menospreciar lo que el creador me está dando. Entonces, en ese proceso de menosprecio, obviamente el creador dice, ok,
como no estás apreciando lo que yo te doy, porque estás volteando en el jardín ajeno, te detengo también. Y además vamos a ver, aquí se genera la deuda. Ahorita vamos a ver por qué. La envidia es querer tener algo que no nos corresponde. Imagínate, ya dijimos que nos es dado desde el principio de cada año lo que nos corresponde. Entonces, si yo voy a poder envidiar algo, estoy envidiando algo que no me corresponde. O sea, si tú no tienes algo en este momento es porque no te corresponde tenerlo. Así de simple. O sea, si yo no tengo algo en este momento es porque todavía no me corresponde tenerlo. Uh-huh. Entonces, sentir envidia es no aceptar los designios, ¿sí? Porque ya sé que no me corresponde lo que estoy deseando. La envidia hace mucho daño, y esto es muy fuerte. La envidia hace mucho daño tanto a la persona que la siente como hacia quien va dirigida. Ese es el tema de la envidia. Por eso la envidia es muy fuerte y muy peligrosa. Porque no solo le afecta, no solo le hace daño a la persona que la está sintiendo, sino que también tenemos un impacto en el poseedor que tiene aquello que yo deseo. ¿Sí? Y es así que la envidia es causa de deudas. Ya que es tan fuerte el deseo de tener lo que tiene el otro, y ahí viene por qué podemos caer en deudas, es que ahí recurro a endeudarme, porque yo quiero tener lo que tiene mi vecino, lo que tiene mi compañera de trabajo, yo quiero tener, híjole, yo me acuerdo hace años aquí en un colegio había una competencia hasta de quién tenía la mejor camioneta, entonces de pronto era una competencia principalmente entre las mamás del colegio a ver quién traía la camioneta más grande, ¿no? Y entonces muchos se endeudaban porque no se podían quedar atrás, ¿no? O sea, eso es donde, no, pues, es donde la deuda nos lleva a endeudarnos también, porque yo quiero tener a como de lugar lo que deseo que tiene el otro, ¿sí? En un sentido más profundo, endeudarnos al endeudarnos y al envidiar, ¿sí? Lo que estamos haciendo, ese es el grave, es la gravedad, una de las gravedades de la envidia, es que al envidiar algo estamos extrayendo su luz, ¿sí? Sabes algo y en ese momento es como si tú extrayeras la luz de eso que deseas, eso que te generó, despertó envidia en uno, ¿sí? Y estás extrayendo la luz de ese objeto, de esa posesión o de ese estatus, porque hay quien envidia el éxito, el estatus de las personas, o sea, no solo tiene que ver con objetos. Bienvenido, Dharma Abraham Elías. Mucho gusto con ese nombre tan poderoso. Entonces, la envidia tiene ese detalle, por eso afecta tanto al que la siente como a quien va dirigido. Y por eso ahorita vamos a ver por qué te tienes que proteger de la envidia. ¿Sí? ¿Por qué nos tenemos que proteger? Porque las personas que tienen envidia tienen esa energía tan negativa que extraen la luz de aquello que envidian. ¿Sí? Y eso se llama deuda. Ahí viene la deuda espiritual. Y esa deuda espiritual, por eso nos lleva luego a endeudarnos financieramente. Porque esa deuda es esa luz que no es mía, la estoy tomando de otro lado, ¿sí? Que ahí es donde viene la causa de la deuda espiritual. Y además también esto se le llama una forma de robo, ¿sabes? O sea, fíjense todas las repercusiones que tiene la envidia solo por no tener claro que lo que tenemos es lo que debemos de tener. Y que debemos de ser tan felices y contentos con lo que tenemos. Y si no tenemos algo es porque todavía no nos corresponde tenerlo. Tan solo es un acto de espiritualidad, de sabiduría total.
Ujú. Pero ¿se dan cuenta lo delicado que es la envidia? O sea, se considera un robo porque yo le estoy robando la luz. Incluso nos dicen muchas veces, nos enseñan que una persona que es envidiosa puede llegar al grado de robar físicamente aquello que es objeto de su envidia, ¿eh? O sea, ese es el tema de la envidia, que a veces buscamos formas de obtenerlo. ¿M? Entonces, la persona que siente envidia, dice el libro, puede llegar a robar aquello que tanto deseos, ¿sí? A veces, muchas veces, habla mal de las personas, se expresa mal de la persona que envidia, ¿sí? O de la que tiene aquello que desea, ¿sí? Se enoja, se puede enfermar, ¿sí? Y esto, ojo, esto nos puede pasar a la persona que están envidiando. Te puedes enfermar de pronto, no sabes ni por qué. Es donde viene a veces la aplicación, por ejemplo, del hilo rojo. El hilo rojo nos protege del mal de ojo, de las envidias, se la pone mucho a los niños, es muy real. La mirada de muchas personas es muy negativa, ¿sí? Muy negativa. Yo en lo personal lo he experimentado, muchas personas más te ven y te pueden hasta generar una temperatura, enfermarte, en fin, es muy fuerte la envidia de muchas personas y te pueden llegar a enfermar, ¿sí? Te pueden llegar a empobrecer y hay casos en donde pueden provocar, nos enseña la sabiduría, que pueden provocar incendios. Por ejemplo, me tocó verlo en una amiga que tenía una casa muy bonita y un día me contó que su casa se incendió. Entonces, aplicando sabiduría, me decía, no, es que yo tenía unas amigas que envidiaban mi casa, ¿no? O envidiaban mi matrimonio. Muchos matrimonios acaban por la negatividad de otras personas, ¿eh? ¿Se dan cuenta todas las repercusiones que tiene la envidia? O sea, por eso afecta a la persona. Y ahora bien, obviamente el daño para quien lo sientes 10 veces más, porque estás trayendo tanta luz que no le corresponde, va a acabar a lo mejor endeudada financieramente, pero lo grave es la deuda espiritual que se obtiene, ¿sí? Entonces, pueden llegar a afectar hasta matrimonios, dañan a los hijos, por eso a los bebés los cubre mucho. Por eso en Kabbalah aprendemos que, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, dice no se acostumbra a decirlo hasta después de los 3 meses, porque se dice que durante los primeros 3 meses está muy expuesta esa mamá a la envidia, a la fuerza de la envidia de muchas personas. Hay muchas personas que por alguna razón envidian a la persona, por alguna razón a lo mejor no pueden tener hijos. Entonces te recomiendan siempre nunca des a conocer que estás embarazada o que te esperas un hijo hasta después del tercer mes. Incluso después de nacer, es una práctica, por ejemplo, no cortarle el cabello, fíjense, durante los primeros 3 años, porque es una manera de protección para el hijo. Por eso de pronto vamos a ver en algunos lugares a hijos, a niños de 3 años, de 2 años, que tienen la greña muy larga y no le han cortado el cabello. Pero es porque están aplicando esta sabiduría de protección, porque el cabello a esa edad es protectora de los juicios y de las envidias. O sea, ¿se dan cuenta cómo hay tanto detrás de todo este proceso de la envidia? Y todo esto lleva a las personas que sienten envidia a endeudarse. ¿Por qué? Pues imagínense cuánta luz gratuita obtienen por desear tener algo que no les corresponde. Ujú. Entonces, esto lleva a endeudarse financieramente. Yo conozco personas que por tener un auto mejor que el del amigo se endeudan, o por tener una casa mejor que el de los hermanos o el de los compañeros de trabajo, se acaban endeudando, viviendo a lo mejor en un fraccionamiento de moda, pero ya se endeudaron por los próximos 30 años de su vida. O sea, es impresionante cómo nos lleva a endeudarnos, pero esa sensación de deuda externa solo es el reflejo ya de la deuda interna que traemos.
¿sí? Generalmente una persona que está endeudada es porque se atrajo de mucha luz gratuita. Y una de las formas, como la que estamos viendo hoy, es la envidia, ¿sí? Por eso, importantísimo, cuidarnos de las personas envidiosas y desde luego tenemos que ver si nosotros somos envidiosos. Y para liberarnos de ser envidiosos tenemos que estar trabajando mucho en nuestra espiritualidad, liberarnos de nuestras carencias, de elevar nuestro nivel de fe, de certeza total de que siempre tenemos lo que debemos de tener, que si no tenemos algo es porque no nos corresponde tenerlo todavía. O sea, el primer punto somos nosotros, ¿no? En un acto de humildad tenemos que vernos a nosotros mismos y tener mucho cuidado si estamos envidiando algo. Ujú. Porque estamos robando mucha luz y eso nos está generando, eso se puede, a lo mejor no solo se está transmitiendo en deudas financieras, se transmite en enfermedades, estancamiento, o sea, es tan fuerte toda esta negatividad que se puede traducir a muchas áreas de nuestra vida. Entonces, por nuestro bien nos conviene liberarnos de las envidias, de no ser envidiosos, ¿sí? Bajo esta conciencia de que, como yo lo dije hace rato, endeudarnos es no creer en Dios. Esta creencia tiene que ver con un concepto de fe muy fuerte, de estar siempre tratando de estar feliz con lo que se tiene, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Me gustaría escuchar sus comentarios sobre este tema de la envidia. ¿Se imaginaban todas las repercusiones que tiene? Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado con las personas envidiosas. Hay muchísimas. Y pueden ser personas muy cercanas. Generalmente son personas muy cercanas. O es el vecino, o es el familiar, o sea, es el familiar cercano. A veces se dan muchas envidias entre los hermanos. Si envidian al éxito del otro, envidian la familia que tienes. Y la Kabbalah te enseña cuidado. No dejes entrar a tu casa personas envidiosas, sea quien sea, porque estás poniendo en riesgo tu salud, tu patrimonio, tu matrimonio, tu trabajo, etcétera. ¿Mm? ¿Vale? Todo un negocio. Hay personas que se dedican, saben ustedes que hay personas que se dedican a acabar con negocios porque tienen desarrollada lo que se conoce como el mal de ojo. Hay personas que hasta se contratan, ¿saben? Se contratan para hacer daño a los demás, porque tienen una energía tan destructiva en su mirada que, que dañan, nada más con entrar a tu negocio te lo pueden dañar. ¿Sí? Entonces, imagínense qué complicado es este tema, qué tan interesante. ¿Sí? Nos enseñan un tip, el Zohar, nos enseña, si mal no recuerdo, la porción de Yitro, donde nos habla de todo lo que es la lectura del rostro, que debemos de cuidarnos de las personas que tienen el ojo izquierdo más grande que otro y que además tienen un color verdoso en el ojo. Esas personas traen mal de ojo. Y también para evitar esto, debemos evitar mirar a los ojos a las personas, porque mirarlas nos puede destruir. Sí, o sea, es bien fuerte todo este tema, ¿eh? Muy fuerte. Son personas que ya lo traen, ¿sí? Necesitan trabajar mucho en ellos mismos para bajarle, necesitan trabajar mucho el ojo bondadoso, ¿no? En fin. Entonces, cuida a quién dejas entrar a tu casa, a tus amistades. Esto aplica a quien sea, ¿sí? Es mejor alejarse de ellos, ¿sí? Por eso nos recomiendan vivir una vida nada ostentosa, nunca presumir de tus logros ni de tus éxitos, ¿sí? O del éxito de tus hijos. Yo sé que luego nos enorgullecemos de nuestros hijos. Cuidado, no sabes las envidias que estás despertando, ¿sí? Yo me acuerdo hace muchos años me pasó de pronto en una reunión familiar y amigas y amigos ahí de los familiares de pronto se ponen a platicar, oye,
y una mamá presumía y presumía del colegio de su hijo, de sus hijos, y no, que acá, y ya traía mareada a una persona que sus hijos iban en el mejor colegio de la ciudad, que era muy por encima del que la señora platicaba, ¿no? Pero la señora se sentía tan orgullosa pero que, que llegó y cansó a la otra, y la otra persona de plano le dijo, pues, ¿sabes qué? Pues mis hijos van en tal colegio. O sea, no se imaginan la energía tan negativa que se despertó en la mirada de esa señora. Se despertó una envidia tan fuerte, ¿no? Eh, muy delicado, ¿eh? Muy delicado, ¿sí? Así que mucho cuidado, porque eso nos puede llevar a endeudarnos. Debemos de revisar nosotros si estamos envidiando algo, tratar de evitarlo, porque nos va a llevar a endeudarnos financieramente. ¿Cómo lo resolvemos? Digo, primero siendo conscientes de que lo somos, aceptar que lo que tenemos es lo que debemos de tener, empezar a ver, a empezar a bendecir por a las bendiciones que tengan los demás de corazón, ¿no? No solo de boca, ¿no? Sino realmente, ok, qué bueno que le va, que las otras personas tienen cosas que yo no tengo, sí, pero mucho cuidado, ¿no? A mí me ha llegado, he conocido amigos que, por ejemplo, si tú llegas y les dices, oye, me encantó tu chamarra, agarran, se la quitan y te la dan, ten, ya es tuya. ¿Por qué? Ya te robaste toda la luz de mi chamarra, aquí estás. Ya no me interesa mi chamarra, es más, quédatela, ¿no? Porque sintieron la energía tan envidiosa que ya no es, ya mejor te la doy, porque, porque va a causar negatividad, es una manera de regresar ya la negatividad a las personas, ¿no? O sea, bien interesante. Entonces, evitemos despertar la envidia, ¿sí? Nada de ostentosidades. Yo sé que a veces nos pueden sentir muy orgullosos de nuestros logros. Manejarnos en la discrecionalidad siempre. Ese es por qué siempre nos recomiendan los sabios mantenernos en un perfil bajo, no presumir, no ostentar, uh-huh, porque no sabes, o ahí puede estar la causa de por qué de pronto en otras áreas de tu vida te empezó a ir mal, porque estás despertando envidia. Siempre habrá alguien que va a estar envidiándonos, ¿sí? Desafortunadamente, o sea, así seas el hombre más pobre, habrá otro más pobre que tú y ese más pobre te va a envidiar y el que se siente de acá va a querer, el que está viviendo en un fraccionamiento va a envidiar el que vive en el otro fraccionamiento y el que tiene un auto de cierto nivel va a estar envidiando a lo mejor al que lo tiene de otro auto, o sea, por eso nada de ostentosidades, nada de contar lo que tienes, en fin, los logros, los éxitos, porque despertamos esta envidia que es causante de deudas. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido esta plática, este tema que hemos hablado, el libro Libérate de las deudas? Si ustedes lo desean, con mucho gusto, lo tenemos directamente, lo enviamos en México, a todo México, a domicilio, ¿sí? Y a un costo bastante accesible. Y también lo tenemos en vía electrónica, sobre todo para las personas del extranjero que nos los piden mucho, pero que el envío se encarece muchísimo físico. Para las personas del extranjero también lo tenemos en versión electrónica. Y en el relato, además, mi experiencia personal con las deudas. Yo entiendo muy bien el proceso y por eso es que estamos hoy en día aquí compartiendo, tratando de ayudar a quienes estamos en este proceso. Yo sé que es un proceso incluso que el mismo ego nos hace como no aceptarlo, ¿saben? O sea, yo sé que a lo mejor muchos que pueden estar viendo esta transmisión o que lo van a ver después, en lo personal, sí, sí, pues estoy endeudado, pero aceptar públicamente que tenemos un problema de deudas es difícil, pero créeme que puede ser el primer paso, romper ese ego que nos da pena aceptarlo, ya sabes que, hijo, yo sí estoy en este problema, porque es bien interesante. O sea, yo, por ejemplo, cuando estoy en la librería vendiendo el libro, a muchas personas
les da hasta miedo o pena reconocer que tienen, que lo quieren comprar porque es reconocer que están endeudados. Más vale salir, enfrentar el tema y empezar a solucionarlo. Ujú. Así que, ¿qué tal? Me gustaría escuchar algún comentario antes de concluir esta transmisión. ¿Alguna pregunta? Ujú. Muy bien. Ok, pues muchas gracias por, por estar conectadas, conectados. Mi nombre es Roger Castellanos, estoy a sus órdenes aquí en tu vida igual de Cabal Aplicada. Y desde luego los invito a que igual tenemos nuestro grupo privado en Facebook que se llama Libérate de las Deudas, donde ahí tienen acceso a todo el material que se genera para este tema de las deudas. Es una bandera personal que tengo de incidir en el mundo, ayudar a las personas a salir de este tema y hacer de este mundo algo más feliz, algo más en paz, ¿sí? Vivir sin deudas créeme que es un reto que vale la pena tomarlo y te coloca en otra posición, ¿sí? Ir saliendo de ellas es un respiro impresionante y te coloca en otro nivel de vida. Uh-huh. Mejor pensemos en ahorrar, no en endeudarnos, ¿no? Antes el sistema bancario, en mi época de niño, promovían el ahorro. Ahora al sistema bancario no le interesa mucho que ahorres, porque ya te tiene cautivo. Ya nos tienen cautivos con nuestras cuentas, así que por eso ya no hacen esfuerzo porque ahorres, porque de todas maneras prácticamente todo tu dinero lo tienes que meter al sistema bancario, pero el problema es caer en la deuda. Uh-huh. Ese es el tema, ¿no? Es mejor empezar a ahorrar, etcétera. Muchísimas gracias, Israel, por conectarte. Y también visítenos en nuestro sitio en www.cabalaplicada. Ahí tenemos unos cursos de Kabbalah muy fuertes. Kabbalah de verdad, para ayudar a la gente, ¿sí? Y, y como yo les digo al principio, este tema no aplica tanto a nivel de empresas, a nivel de negocios. Hay reglas para endeudarnos, hay reglas para mantener cierto apalancamiento en las empresas, sabiéndolos manejar. Esto yo me estoy refiriendo solo a nivel personal, a nivel de la vida personal. Ahí es donde no hay que endeudarnos, ¿sí? Generalmente las personas que tienen una posición económica de riqueza verdadera, porque hay gente que aparenta ser rico, pero está más endeudado que nada. La gente que realmente es rica es gente que no se endeuda en lo personal. Ellos entienden muy bien que no le van a estar pagando al banco intereses teniendo dinero ellos mismos, ¿no? O sea, porque también esa es parte de la locura, ¿no? A veces esa locura que yo viví, es una locura que yo viví, que teniendo dinero me endeudaba, ¿no? O sea, teniendo dinero le pagaba yo al banco mis intereses para qué, o sea, era ilógico, pero es parte de ese sistema que uno está inconsciente, pero una persona que sabe manejar su dinero en lo personal, sabe que no se va a endeudar, porque sabe que es tener el banco es tu socio de tu trabajo, es tu socio de tu sueldo, pero es un socio muy exigente, ¿sabes? Es un socio que no le va a interesar si perdiste el trabajo, no le va a interesar si tienes compromisos. Él cada mes te va a exigir que le pagues, por lo menos los intereses, que es donde vive el sistema bancario. Pero insisto, no es el banco el del problema, ¿eh? La negatividad existe porque nosotros la creamos a través de nuestros actos de ego. Eso es un principio muy importante, ¿eh? O sea, la negatividad existe como resultado de nuestros actos de ego, ¿sí? Por ejemplo, si yo hoy ofendo a alguien, calumnio a alguien, estoy creando una negatividad y entonces me voy a inventar a alguien que el día de mañana me la va a regresar. Pero yo la estoy creando. Lo mismo sucede con las deudas. En el momento que hubo alguien o a nosotros se nos ocurre desear una deuda, endeudarnos porque quiero cumplir un deseo, voy a traer
voy a atraer al acreedor. ¿Sí? O sea, la negatividad. Digamos que los acreedores son la negatividad, pero eso existen porque nosotros los inventamos. ¿Sí? No existirían si nosotros no necesitáramos endeudar. Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias Israel. Sigo pendiente de los cursos. Visítenos en nuestro sitio www.cabalá. Y tenemos los cursos que hemos juntado los últimos años, están ahí pregrabados. Aún son cursos muy profundos, prácticamente siempre cada curso es de unas 18 horas, por lo menos, porque me gusta dar temas específicos, profundos. Y si gustan también adquirir el libro de Libérate de las Deudas, con muchísimo gusto. Está a un precio bastante accesible, lo hacemos llegar a cualquier parte de la República Mexicana. Y si alguien lo desea también en formato electrónico, con muchísimo gusto. Así que bueno, y hablando de negocios también, bueno, yo soy consultor de negocios hace más de 30 años y los últimos tiempos estamos fusionando la sabiduría de la Kabbalah con los negocios. Así que también si deseas alguna asesoría de negocios, consultoría de negocios, pero también aplicando principios espirituales de la Kabbalah, con muchísimo gusto. Quiero decirte que es, un, es una fusión que estamos haciendo con toda la mejor intención de darle a las empresas no solo aspectos de negocios, sino aspectos de espiritualidad en las empresas. Somos pioneros a nivel América, porque como me dijo un amigo, es muy difícil encontrar a alguien con 22 años de estudio en Kabbalah y con 30 años de experiencia en consultoría de negocios. Es muy difícil hacer esa fusión y ahora estoy iniciando este proceso de ponerlo al servicio de quien lo desee también. Y esto aplica a si alguien quiere una consultoría en cualquier parte de América, de España. Tenemos seguidores de España también. Simplemente estamos para prestar ese servicio. Muchas gracias, mi estimado sabio alquímico James. Un placer. Mm, ok. Muchas gracias, pues cierro con algo importante, una enseñanza de mi maestro Mijail Kovalin. Siempre me decía, Roger, gratis ni con los ojos cerrados. Gratis ni con los ojos cerrados. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Shalom, shalom para todos. Excelente. Y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Gracias.